Hay dos configuraciones generales del ECMO. Nosotros vamos a hablar del ECMO venoso. Todos los ECMOs tienen una cánula de extracción venosa, de tal manera que todos los ECMOs van a empezar siempre con la letra BV, y es porque la cánula de extracción es venosa. Esta cánula de extracción venosa puede estar en diferentes sitios. Puede estar en la arteria, perdón, en el sitio axilar, puede estar en el sitio femoral o en el sitio yugular, subclavio, o hay unas que se conocen como canulación central, que se ponen por cirugía cardiotorácica. La gran mayoría de los ECMOs, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, son de canulación periférica, siendo femoral y yugular los principales sitios de canulación. Estas cánulas son cánulas gruesas de French, pues arriba de 15 French para los pacientes adultos, ¿no? Y se van hasta más de 20 French en los pacientes. Y entonces son cánulas gruesas que permiten flujos muy altos. Las membranas también están hechas para tener flujos muy altos. Estamos hablando que el paciente en ECMO tendrá entre 2 y hasta 7 litros de flujo de sangre por minuto. Y eso quiere decir que tanto las conexiones o si alguna de las conexiones se pierde o tiene contacto con la atmósfera, esa presión positiva o negativa pues va a ser muy aparatosa. Si es presión positiva, el sangrado será significativo, y si es presión negativa, la entrada de aire puede ser significativa también. Y es una complicación que sí pone en peligro la vida. Bueno, entonces, la segunda letra de la configuración del ECMO será hacia dónde está la cánula de retorno, o en algunas configuraciones especiales hay dos sitios de extracción, sobre todo en algunos pacientes donde una cánula puede ser insuficiente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En la configuración, porque hay un guión. Entonces, si yo tengo ECMO VV-A, significa que son dos cánulas de extracción venosa y una cánula de retorno arterial. O viceversa, ¿no? Puede ser que tengamos una cánula de extracción venosa, una cánula de retorno arterial y venoso, ¿no? Estos pacientes que son los que necesitan soporte hemodinámico o cardíaco y soporte pulmonar. Bueno, entonces es importante, en esta gráfica lo que van a ver es una configuración como veno-venosa, está hecha primordialmente para soporte pulmonar. Y en este caso, bueno, tenemos una cánula de extracción, la pueden ver aquí en la vena cava inferior, a unos escasos centímetros de la aurícula derecha, y esta cánula de extracción está en la femoral derecha del paciente. Sale la cánula de extracción, y entonces quedamos que esta cánula de extracción es presión negativa, pasa a través de la bomba. Los dispositivos que están hechos para transporte, sobre todo la CardioHelp, tiene en la misma membrana pegada la bomba de circulación, y eso hace mucho más sencillo la manipulación del sistema. Pero otros dispositivos tienen la bomba separada de la membrana, de tal manera que hay que tomarlo en consideración. Y esta bomba va a empujar la sangre hasta la membrana oxigenadora, como ya lo habíamos comentado. La membrana oxigenadora tendrá su flujo de gases, y de ahí retorna. En este caso va a retornar a través del cuello por la vena yugular a estos centímetros de la aurícula derecha. Y entonces entrará sangre oxigenada en la aurícula derecha, y de ahí pues el corazón se encargará de hacer su flujo natural, pasarla a través de los pulmones y de ahí al lado izquierdo del cuerpo. Y este soporte se utiliza para aquellos pulmones que son insuficientes para mantener una oxigenación adecuada, y el ECMO se encarga de oxigenar hasta el 80% del gasto cardíaco de los pacientes a través de la membrana. Y estas membranas, cuando son de reciente instalación, son muy eficientes y pues te oxigenan la sangre pues de manera suprafisiológica, ¿no? Entonces, eso quiere decir que puede entrar la sangre con saturación al 100% sin mayor problema, y eso permite que ya pase a través de los pulmones oxigenada la sangre. Del lado veno-arterial se utiliza para soporte hemodinámico. Generalmente se recomienda utilizar este tipo de dispositivos para aquellos pacientes cuyo gasto cardíaco es insuficiente para mantenerse compatibles con la vida.
se puede utilizar en pacientes con choque cardiogénico. Hay mucha evidencia acerca de choque cardiogénico y la utilización del ECMO de forma temprana. También se puede utilizar en pacientes con tromboembolia pulmonar. Y también hay muchas ventajas utilizándolo de forma temprana. Entonces, el ECMO veno-arterial es más para soporte hemodinámico. Y en este caso, hay algunas implicaciones fisiológicas adicionales. Primero, la cánula de extracción sigue siendo venosa, igual que en el ECMO veno-venoso. En este caso, bueno, pusieron configuración con extracción femoral. Pasa a través del circuito, igual que en el veno arterial, pero el retorno, fíjense cómo la cánula de retorno es más corta y la cánula de retorno es hacia el lado arterial. Algo muy importante es ver el flujo de la cánula de retorno arterial. La cánula de retorno arterial, si la podemos ver, va en contrasentido del gasto cardíaco, porque el flujo arterial del corazón tendrá que ser saliendo del corazón y descendiendo por la aorta, y el flujo del ECMO, por la colocación de la cánula, va en contrasentido, y esto pues tiene implicaciones fisiológicas que incrementan las resistencias vasculares periféricas. En breve lo discutiremos un poquito más a detalle. Entonces, pues les dejo esta radiografía. Es un paciente que se va a trasladar. Y imagínense trasladar a un paciente con esta radiografía. Pues obviamente son unos pulmones muy lastimados, cuya ventilación mecánica convencional pues no será suficiente para mantener un paciente con adecuada saturación, y la hipoxemia pues genera muchas complicaciones. Recordemos que el transporte aeromédico pues incrementa las demandas de oxígeno y tiene implicaciones fisiopatológicas que en general favorecen la hipoxia. Entonces, pues este paciente, si lo tuviéramos que trasladar para mejorarle su pronóstico, difícilmente el transporte aeromédico sería una opción. Y pues para este tipo de pacientes, pues podemos dar esta terapia extracorpórea en ECMO, el soporte de vida extracorpóreo en ECMO, y podrán ver en esta radiografía la cánula de inserción yugular y la cánula de retorno yugular y la cánula de inserción femoral. Y lo que van a ver aquí es un paciente real, su monitor real con saturación al 97%, frecuencia cardíaca bien y signos vitales que nos permiten hacer un traslado seguro a pesar de tener esta radiografía de tórax. Y aquí lo que van a ver es un paciente con un ECMO veno arterial, y podrán ver, no se necesita ser ecocardiografista para entender que ese corazón y ese ventrículo izquierdo prácticamente no se contrae, ¿no? Y trasladar a un paciente pues con esta condición pulmonar, con esta condición hemodinámica en choque cardiogénico, pues es mucho más complejo que trasladar a un paciente y sin soporte extracorpóreo. Entonces, en este caso pueden ver los signos vitales del paciente. Tiene 104 de presión arterial sistólica, 75 de presión arterial diastólica, saturando 92%, 88 de frecuencia cardíaca en soporte hemodinámico, a pesar de tener ese gasto cardíaco. Parece ser que se trabó. Bueno, voy a reiniciar la presentación, y mientras les voy explicando las implicaciones fisiopatológicas del traslado. En este caso, el paciente que tiene soporte en ECMO veno arterial, vieron que el corazón, pues la contractilidad estaba muy disminuida en comparación con la contracción normal del corazón. Sin embargo, pueden ver la línea arterial, y en la línea arterial se ve adecuada pulsatilidad. Esto es porque este paciente, además de tener el soporte en ECMO, tiene otro dispositivo adicional que es un balón de contrapulsación. Entonces, los pacientes que tienen ECMO veno arterial, sobre todo aquellos pacientes que están en un choque cardiogénico muy profundo, muchas veces van a necesitar, nosotros le decimos que necesitan un tipo de venteo. ¿Venteo qué es? Pues necesitamos algo que permita que el corazón pueda expulsar la sangre. ¿Por qué? Fíjense cómo en este flujo, en este paciente tenemos una cánula de retorno arterial, cuyo retorno choca contra el flujo del corazón.
Entonces, este choque del flujo del corazón a veces puede ser cuando el corazón está muy deteriorado, puede el paciente necesitar tanto flujo que el corazón ya no puede expulsar la sangre que tiene adentro del corazón y dilata el ventrículo izquierdo. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar, o sea, tenemos que evitar la congestión ventricular. Cuando el ECMO, el flujo del ECMO, ya no lo podemos disminuir más porque el paciente se complica, necesitamos mantener ese gasto cardíaco, esa perfusión de los órganos, entonces se utilizan técnicas de venteo. Y las técnicas de venteo básicamente quiere decir hay que utilizar dispositivos o hacer procedimientos que permitan que el corazón pueda expulsar su sangre. Una de las estrategias es el balón de contrapulsación, otra de las estrategias es el impela, otra de las estrategias ya son intervenciones más complejas como la troceptostomía, bueno, esas yo creo que para la charla ahorita no son necesarias detallarlas, pero lo que sí es importante reconocer es esto, porque durante el traslado, una de las metas del transporte del paciente en ECMO durante el traslado es ver que ese paciente, ese corazón, sí esté liberando su sangre del ventrículo izquierdo y que no se esté dilatando. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues con ultrasonido nos podemos dar cuenta con la misma línea arterial. Al ver la pulsatilidad, nosotros queremos que al menos existan 10 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Entonces, algo muy importante en el transporte del paciente en ECMO es que podemos tener un paciente con presión arterial, pero sin pulsatilidad. Entonces, tendremos una línea plana. Esa presión arterial sin pulsatilidad es muy importante entender que lo que está sucediendo es que el corazón no está liberando su sangre como debería de ser y se está dilatando el ventrículo izquierdo. Y ojo, porque ese es un riesgo. Cuando la sangre que se queda estancada, pues muchas veces tiende a coagularse y es de muy mal pronóstico si no se resuelve a tiempo. De aquí la importancia de transportar pacientes en ECMO con alguien que entienda y que esté entrenado en las condiciones de transporte aeromédico y de las condiciones que conlleva un transporte del paciente en ECMO. Otra de las cosas que sucede con el ECMO venoarterial es que disminuye la precarga. ¿Por qué? Pues porque la cánula de extracción venosa va a ser una presión de succión y en los pacientes que tienen datos de hipovolemia pueden generar problemas durante el traslado porque las paredes de la cánula de extracción se pegan a las paredes de los vasos y muchas veces eso impide mantener un flujo adecuado. Entonces puede ser que el paciente a lo mejor en su cama pues no tenga ese problema porque la cánula está justo apenas lo suficiente para mantener el flujo, pero a la mínima movilización, a veces los pacientes necesitan cualquier movilización, cualquier estímulo a los pacientes incrementa las demandas de oxígeno y en general de gasto cardíaco, y a veces a la mínima movilización podemos empezar a tener problemas de extracción. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues si nosotros vemos las cánulas chicotean, así le decimos en México, que es básicamente que las cánulas bailan, tienen un flujo pulsátil como si bailaran, la cánula de extracción. Y en la consola vamos a darnos cuenta que la presión de extracción se empieza a incrementar. Entonces, muy importante también entender esta condición en el ECMO venoarterial y venovenoso, en ambos, pero más el venoarterial. Y para la poscarga, bueno, hay que estar muy alertas de que no se dilate el ventrículo izquierdo. La principal estrategia cuando encontramos un ventrículo izquierdo dilatado, pues es bajarle al flujo del ECMO siempre y cuando mantenga adecuada presión arterial y adecuada perfusión de órganos. Y esa es la estrategia más sencilla que podemos hacer. Si no podemos mejorar esa condición, bueno, tendremos que utilizar medicamentos que optimicen la contracción del corazón, como dobutamina, por ejemplo, o en su caso, bueno, pues utilizar combinación de dispositivos como balón de contrapulsación o impela.